Según yo, ya estamos grabando. ¿Va? Y a darle. Pues bueno, bienvenidos otra vez. Esta es la primera clase del curso de inmunología y vamos a tocar el primer tema. El primer tema en todas las materias es esencial y así lo es en la inmunología. ¿Va? Entonces, nuestro tema es la introducción a la respuesta inmune. Vamos a hablar de las definiciones, de los tipos de inmunología que existen y de sus características. Estos tres temas que vamos a tocar el día de hoy son de suma relevancia. Créanme que es importante tanto en clínica como para su examen departamental, porque de aquí, de este primer tema, van a salir mínimo unas 10 preguntas y los van a tratar de confundir como no tienen idea. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces no logra distinguir entre los tipos de la inmunología. Como que dicen, pues sí, es la respuesta inmune y ahí queda, ¿no? Nuestro cuerpo ataca mil y un cosas, pero no, nuestro cuerpo ataca, pero de distintas maneras. Y es por eso que es importante conocer las definiciones y qué lleva o qué es más bien el sistema inmune. A ver, déjenme muevo acá. Listo. Entonces, los objetivos principales de la clase va a ser comprender los conceptos básicos. Esta materia, esta primera clase va a ser muy relajada. Es únicamente conocer acerca de los tipos disculpen, conocer de los tipos de inmunidad que existen, diferenciarlos, que es aquí nuestro punto bastante importante, y reconocer, que vamos a reconocer todas las características que tienen cada tipo de inmunidad, principalmente nuestra inmunidad adaptativa, ¿ok? Lo cual nos va a llevar a lo siguiente. ¿Qué es la inmunidad? Todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué es la inmunidad? ¿Qué conforma la inmunidad? Y en este bonito dibujo que les puse aquí, pueden ver que nuestra inmunidad o esta respuesta inmunitaria que va a ser dada por nuestro organismo va a ser una protección. Esta protección va a ser dada por todos los componentes del sistema inmune. ¿Cuáles son esos componentes del sistema inmune? Pues en resumidas cuentas van a ser todas las barreras que tenemos, físicas, químicas, células especializadas, ya sea del linaje amiloide, sea del linaje linfoide y los anticuerpos. ¿Ok? Los anticuerpos, como bien sabemos, este, los anticuerpos, como bien sabemos, van a ser derivados de lo que son los linfocitos B. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta que la inmunidad va a ser esta defensa, ¿ok? ¿Contra qué? Contra estos agentes que vienen, puede ser tanto del exterior como de uno mismo, vamos a montar algo muy importante y que ya han estado escuchando por muchísimo tiempo, la respuesta inmunitaria. ¿Y qué es la respuesta inmunitaria? Pues bien, es una reacción del sistema inmune, de todos los componentes del sistema inmune, los que mencionamos anteriormente, células, barreras, proteínas, anticuerpos, etcétera, ¿contra qué? Contra elementos que sean considerados dañinos, ¿va? Así como hay dañinos, hay no dañinos. Y eso es algo muy importante del sistema inmune, que es capaz de reconocer y de discernir entre qué nos va a hacer daño y entre qué no nos va a hacer daño. Van a escuchar muchísimo en su práctica clínica, puede que algunos doctores se los mencionen, pero antes se creía que el sistema inmune únicamente reconocía entre lo propio y lo no propio, ¿no? Es decir, que si algo venía del exterior, pues a fuerzas era malo. Y si algo estaba dentro de nosotros, a fuerza era bueno, lo cual es equivocado. ¿Por qué? Porque existen enfermedades autoinmunes, puede que nosotros nos vayamos a contagiar, infectar de algún patógeno que no nos cause alguna infección, la misma microbiota que nosotros tenemos, no sé, en el intestino, no se montan una respuesta inmune contra eso. ¿Por qué? Porque no nos causa daño. Eso es lo que quiero darles a entender. Es una reacción contra lo que nos va a causar daño, un agente lesivo, ¿va? Si le dicen el sistema inmune reconoce lo propio y lo no propio, usted lo va a decir no. El sistema inmune reconoce aquello que nos hace daño y aquello que no nos hace daño. ¿Ok?
Teniendo ya en cuenta esto, que sabiendo qué es la inmunidad, que es una protección por parte de nuestro organismo, y la respuesta inmunitaria, que es esta misma protección contra un agente dañino, nos lleva a clasificar cada una de nuestros tipos de inmunidad, ¿va? A grandes cuentas, nosotros vamos a tener dos tipos de inmunidad generales, ¿va? Tenemos nuestra inmunidad innata. Esa ya la hemos escuchado y ahorita la vamos a definir bastante bien. Así como tenemos la innata, tenemos la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Aquí me gustaría decirles que la inmunidad innata es esa inmunidad natural, es decir, que la tenemos desde que nacemos, de línea germinal, como que ya viene de fábrica, por así decirlo. Entonces, de la innata vamos a pasar a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa no viene de fábrica, no viene de línea germinal, viene por recombinación, ¿no? Esos términos no se los tienen que saber ahorita, son temas de segundo bloque, pero sépanlo, que la inmunidad adaptativa es esa inmunidad que se adquiere posterior a un contacto con algún agente patógeno, con algún antígeno, etcétera. ¿Ok? Entonces, inmunidad innata, la que tenemos desde que nacemos. La inmunidad adaptativa es la que tenemos posterior a estar en contacto con un antígeno o con algún agente. Esto me lleva a mi siguiente punto. ¿Ok? El siguiente punto es saber que de la inmunidad adaptativa vamos a tener dos tipos. ¿Ok? La inmunidad celular y la inmunidad humoral. Esto es lo que muchas veces estos términos llegan a confundir bastante a los alumnos, porque te menciona inmunidad activa, te menciona inmunidad celular, te menciona inmunidad activa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a esclarecer cada una de estas. La inmunidad celular y la inmunidad tumoral van a estar conformadas por células de linaje linfoide. Linfoide, linfocitos, ¿va? Celular, ¿ok? Va a estar dada por linfocitos T, ¿ok? Sea linfocitos T CD8, sea linfocitos T CD4. CD8, citotóxicos. CD4, helpers. No, no se atoren con eso. La siguiente clase vamos a ver todo lo que son las células y ahí vamos a mencionar un poco más de eso. Pero el punto aquí es reconocer cuáles son los componentes de cada una de estas inmunidades. Inmunidad celular, linfocitos T. Y si esta, la celular, es linfocitos T, la humoral es linfocitos B. ¿Ok? Y de los linfocitos B derivan algo muy importante. Y esos son los anticuerpos. ¿Ok? Y hasta ahí vamos a decir que vamos a dejar esta diapositiva. Bueno, esta parte de inmunidad innata, adaptativa, celular y humoral. Y por otro lado, también vamos a tener lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. De estas se van a derivar dos tipos, natural y artificial, pero estas las quiero tocar más adelante porque es muy importante y les tengo unas pequeñas preguntas preparadas para poder conocer cada una de estas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la inmunidad innata. Si recuerdan sus clases de histología, que para serles sincero, yo tampoco presté mucha atención, no era mi materia favorita, pero esto es un neutrófilo, lo que me lleva a mi punto, ¿no? La inmunidad innata, como ya lo comentamos, es esta inmunidad la cual vamos a nacer con ella, ¿no? Es la inmunidad natural, línea germinal, y va a ser una respuesta inmediata, es rápida. Al primer contacto se va a levantar una respuesta inmune. Dicha respuesta inmune va a ser contra aquello que nos esté causando daño, ¿ok? No va a distinguir entre patógenos específicos, ¿ok? Por así decirlo. Aquí tengo estas cosas. Supongamos que este muñequito de Lego es un virus. Supongamos que este muñequito es una bacteria. Este es un norovirus y este es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Los dos me infectan, ¿va? Hasta ahí queda. La inmunidad innata lo que va a hacer es reconocer que estos son agentes
dañinos, más no sabe que este de aquí es norovirus y que este de aquí es Mycobacterium tuberculosis. Únicamente sabe que son patógenos y estos patógenos causan daño. No es específica, sabe mediante receptores, que también hay una clase específica para eso, pero mientras receptores que son, pues por así decirlo, agentes patógenos, ¿no? Que van a causar algún tipo de daño. Entonces, no son específicos. La respuesta es rápida y al ser rápida, por así decirlo, no va a generar algo muy, muy importante. La inmunidad innata no genera memoria. Ese quédense con ese punto, ¿no? Ahorita vamos a llegar. De la inmunidad innata, dentro de sus muchos componentes, vamos a tener la piel, que son barreras físicas, vamos a tener también barreras químicas, mucosas, etcétera. Los fagocitos, macrófagos, monocitos, neutrófilos, vamos a tener basófilos, eosinófilos, los que ustedes quieran. Células NK, muy, muy importante. Y el tema un tema muy, muy importante en primer bloque y el que causa muchos dolores de cabeza, el complemento, el sistema de complemento. Todas las proteínas del complemento son parte de la inmunidad innata, pero el complemento también es parte de la inmunidad humoral. ¿Ok? No se preocupen con eso, ahorita vamos a tocar eso y el tema de complemento es un tema aparte, pero sepan que del sistema inmune lo que lo va a incluir son la piel, mucosas, todas las células del linaje mieloide, ¿ok? NK y complemento. ¿Alguna duda hasta ahí? Prendan su micrófono rápido, no me digan sí, no. No, Doc. No, Todo ninguna. bien, doctor. No, doctor. Dios mío santo, es el mejor de mi vida. Nunca había escuchado tantas voces a la vez. Entonces, ya vimos que la inmunidad adaptativa, digo, la inmunidad innata es la natural, la que tenemos de linaje germinal, nacemos con ella. Pero posterior a que tenemos ese contacto con el antígeno, por así decirlo, ya la primera vez, esta cosa que no enfoca, pero aquí tenemos Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La inmunidad innata reconoce que esta cosa es un patógeno. ¿Cómo? Por patrones. Para la siguiente vez que nosotros nos contagiemos de tuberculosis, si tenemos esa suerte o si logramos sobrevivir una infección de tuberculosis, se va a levantar otra respuesta inmune. Dicha respuesta inmune ya va a saber que este de aquí es tuberculosis. ¿Y quién va a dar esa respuesta inmune? ¿O quiénes van a ser los principales componentes? Los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos. ¿Va? Por lo mismo de que es una inmunidad que se genera después de una exposición, es lenta a comparación de la inmunidad innata, que responde al momento, es de minutos a horas. Esta tarda un poco más, pero al tardar un poco más, pues obviamente va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más rápida, ¿no? Al momento de estar en contacto con ella. Y la gran diferencia aquí con la inmunidad innata, lo cual es pregunta de departamental y pregunta que yo les voy a hacer más adelante, es que la inmunidad adaptativa es específica y genera memoria. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Te infectas de tuberculosis, primera vez, responde inmunidad innata, hacen sus granulomas, etcétera. Segunda vez, ya tenemos linfocitos T de memoria, linfocitos B de memoria, ya saben responder hacia tuberculosis. Y mi tercer punto, ¿qué aparece después de la exposición a un antígeno? ¿Ok? Un antígeno, también tema de segundo bloque, sepan que es una sustancia que puede llegar a provocar una respuesta inmune, como también puede no provocarla. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero que les quede claro con la inmunidad adaptativa. Es una inmunidad que va a suceder posterior al contacto con un antígeno, posterior, por así decirlo, a la primera respuesta que va a montar el sistema inmune. Va a ser más lenta, sí, pero esa misma lentitud va a llevar a que la respuesta sea mucho más fuerte, va a ser específica. ¿Qué me refiero con esto? Va a discernir entre que si es norovirus, entre que si es tuberculosis,
entre que es ascariasis, la que ustedes quieran, ¿no? Y va a generar memoria. Si te infectas por tercera vez de tuberculosis, la respuesta va a ser mucho más fuerte, vívida, ¿va? Y va a estar formada por linfocitos T y linfocitos B, linaje linfoide. De linaje linfoide, los anticuerpos son derivados de los B. Entonces, aquí hay una pequeña tabla. Es una comparación de todos los puntos importantes que vamos a tener. No me voy a parar con esto porque les voy a pasar la presentación tanto, pero aquí están las 4 características importantes de nuestras dos inmunidades. Especificidad. Como les había mencionado, la inmunidad innata no distingue entre patógenos. Ellos reconocen patrones, patrones de daño, patrones relacionados a patógenos, ¿va? La inmunidad adaptativa sí reconoce entre que sí es norovirus, entre que sí es tuberculosis, ¿ok? Innata no es específica, adaptativa sí es específica. A ver, déjenme aquí me pongo, ¿ok? Entonces, innata no es específica, adaptativa sí es específica. Diversidad, ¿ok? ¿A qué me refiero con la diversidad? Como les mencioné, ya la inmunidad innata viene de fábrica, ¿ok? No hay más que agregarle. Ya tenemos designadas las funciones de un neutrófilo, ya tenemos designadas las funciones de un macrófago, ¿ok? Los linfocitos B, los linfocitos T no tienen eso. ¿Por qué? Porque hay recombinación genética. Dicha recombinación genética lleva a la creación de muchísimas, muchísimas células, ¿ok? Tenemos un linfocito B que es dirigido a tuberculosis, un linfocito B que es dirigido a norovirus, uno que es dirigido a la cosa que ustedes quieran, ¿ok? Van a ser millones y millones de células que van a estar únicamente, por así decirlo, hechas para combatir esa cosa. ¿Okay? Esa cosa, ese patógeno, ese alérgeno, ese lo que ustedes quieran, específicas. Entonces, vamos a tener muchas a comparación de lo que sería la inmunidad innata. La inmunidad innata, su diversidad no es mucha. Adaptativa, demasiada. La memoria, lo que les había mencionado, no se genera memoria. La respuesta va a ser igual todas las veces que te vas a infectar de tuberculosis. ¿Ok? Entonces, siempre se va a quedar igual. Y en la inmunidad adaptativa no es así. Siempre que nos vayamos a enfermar de tuberculosis, vamos a tener una respuesta mucho mayor. Y la tolerancia a lo propio. Es decir, que no nos ataquemos a nosotros mismos. Obviamente sí hay ocasiones en las que nos podemos atacar a nosotros mismos, sea una enfermedad autoinmune, por ejemplo, pero normalmente en cuestiones de donde estamos con salud, pues no nos vamos a atacar, ¿no? Esa es una característica que van a compartir las dos. ¿Ok? Y los componentes principales. En la inmunidad innata, lo que les mencionaba, barreras físicas y químicas. La inmunidad adaptativa, principalmente los linfocitos y los anticuerpos, que los anticuerpos son producidos ¿por quién? ¿Alguien recuerda? ¿Quién produce los Los linfocitos B? linfocitos B. Exactamente, los linfocitos B producen los anticuerpos. Eso siempre se los van a estar preguntando. No T, no neutrófilos, no macrófagos. Linfocitos B, ¿va? Proteínas, las proteínas del complemento, que es la que les mencionaba, lectinas, interferones, etcétera. Y los anticuerpos, ¿no? Que es parte de la inmunidad adaptativa porque son secretados por linfocitos B. Células efectoras, linaje mieloide, ¿ok? Fagocitos, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, los que ustedes quieran, ¿no? Todas esas células. Células linfocitos innatos, NK, que es parte de eso ya lo vamos a tocar más adelante, pero más o menos en pocas palabras pueden resumirse que las células van a ser parte del linaje mieloide. No, aquí esto es una M, mieloide. Y acá van a ser células del linaje linfoide. Células B, células T. ¿Dudas hasta ahí? Ay, me mandaron aquí una pregunta. Uh, ah, sí, estos de aquí son patrones. Estos son patrones asociados
patrones moleculares asociados a patógenos y estos son patrones moleculares asociados a daño, ¿ok? Estos de aquí, estos patrones, estos PAMs, P de pathogen, de patógeno, van a ser patrones que van a ser reconocidos por nuestras células del sistema inmune, ¿ok? Hay las, los linfocitos B y los linfocitos T tienen algo muy característico y es que ellos presentan receptores en su superficie. BCR, linfocitos B, TCR, linfocitos T. Estos son específicos, ¿ok? Es lo que les mencionaba. Reconocen al antígeno específico para el que fueron diseñados. Y en el sistema inmune innato no sucede eso. Lo que va a pasar es que las células del sistema inmune, vamos a poner un ejemplo, un neutrófilo va a reconocer algún patrón relacionado a algún patógeno. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner aquí una bacteria, ¿ok? Esta bacteria en su superficie va a tener algo llamado lipopolisacárido, ¿ok? Este lipopolisacárido, que no sé si este Quique, todavía no han visto eso, ¿verdad, Quique? En la primera clase, pero creo que no. Pero mm, el caso es que nuestras células van a reconocer ciertos fragmentos, por así decirlo, de microbios. Este reconocimiento de fragmentos es... Ah, todavía no lo van a ver. Bueno, para no tardar más. Ok. Neutrófilo. Este de aquí es un neutrófilo. Este de aquí es una bacteria. En la superficie de la bacteria vamos a tener lipopolisacáridos. ¿Ok? Dichos lipopolisacáridos van a ser reconocidos por el sistema inmune innato. ¿Qué significa esto? Este neutrófilo ya sabe que esto de aquí es una bacteria, mas no sabe qué bacteria es. Solo sabe que es un patógeno. ¿Ok? Ahora, los DAMs. Los DAMs son asociados a daño, son patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué me refiero con esto? Una persona que tiene gota, ¿no? Tiene el ácido úrico elevadísimo. Salen cristales. Mi neutrófilo va a reconocer el ácido úrico, ¿ok? Va a decir, esto está causando daño, lo voy a atacar, pero él no sabe que el que está creando el ácido úrico es la gota, solo sabe que es algo que hace daño, ¿no? No sé si me di a entender. Como que son partes de lesiones o son partes de patógenos reconocidos por el sistema inmune, mas no saben qué es en específico. ¿Ok? ¿No quedó claro ahí eso? Sí, Sí. doctor. Ok. Si no, al rato igual les mando una explicación y un dibujito de todo esto. ¿Ok? Y aquí tengo una imagen muy bonita, me gusta bastante, de Lavas, mi libro favorito. No, yo sé que mucha gente lo odia, pero aquí está la gran división de inmunidades. La inmunidad innata, que es la que les había mencionado, que está formada por linaje mieloide. Neutrófilos, macrófagos, mastocitos, linfocitos NK, proteínas del complemento. ¿Ok? Y la inmunidad adaptativa por linfocitos, anticuerpos que son secretados por linfocitos B y linfocitos T, que tenemos linfocitos T helpers, que van a ayudar a que ciertas células de nuestro sistema inmune puedan llevar a cabo sus funciones, o los mismos linfocitos T CD8, conocidos como citotóxicos, hagan daño directo a la célula. Aquí les puse en qué página está en la página 4 de Lavas para que lo vayan a ver. Igual yo al rato, creo que ya les mandé los libros, pero si alguien no lo tiene, mándeme mensaje y se los vuelvo a enviar. Ahora tenemos la inmunidad celular. ¿Va? Más rápido. La inmunidad celular está dirigida por linfocitos T. Va a atacar células que van a estar infectadas por algún agente intracelular o
también contra células tumorales. Y va a ser muy, muy importante en infecciones virales. ¿Qué quiero que se queden con esta diapositiva? Que la inmunidad celular está dada por linfocitos T. ¿Qué linfocitos T? Linfocitos T CD4 o los linfocitos T CD8. Eso es lo que quiero. Van a atacar células infectadas. ¿Por qué? Por algún agente intracelular. Entonces la inmunidad celular es una inmunidad intracelular, ¿ok? Y es importante en infecciones virales. A diferencia de la inmunidad humoral. La inmunidad humoral es clave contra infecciones extracelulares. Inmunidad celular, intracelular. Inmunidad humoral, extracelular. En la inmunidad celular vimos que era mediada por linfocitos T. Esta de aquí es mediada por linfocitos B. Y si hay linfocitos B, hay anticuerpos. Estos anticuerpos van a servir ¿para qué? Para opsonizar, para citotoxicidad y para mil y un funciones más. ¿Ok? ¿Qué es esta imagen? Es una bacteria, vamos a poner que es un bacilo. ¿Ok? Y todas estas de aquí son anticuerpos. ¿Qué están haciendo estos anticuerpos? Están rodeando a nuestra bacteria. ¿Para qué? Pues no lo sé. Puede ser que las estén opsonizando, puede ser que están haciendo citotoxicidad mediada por anticuerpos, mil y un cosas, ¿no? Eso es lo que yo quiero que quede claro. La inmunidad humoral está dada por linfocitos B. Los linfocitos B producen anticuerpos y en conjunto los linfocitos B y los anticuerpos van a combatir a las bacterias extracelulares. ¿Va? ¿Dudas entre celular e humoral? Si no, aquí tenemos una bonita tabla que compara cada una de estas. ¿Ok? Déjenles cambio aquí el color porque hay mucho azul. Entonces, ¿quién va a dar la inmunidad humoral? Los linfocitos B. Si hay linfocitos B, hay anticuerpos. Y la inmunidad celular va a estar dada por linfocitos T, CD4, CD8. ¿Cuál es el mecanismo principal que van a llevar a cabo nuestras células? Una, la humoral, van a ser anticuerpos que, como les había mencionado, van a, por así decirlo, neutralizar, es decir, citotoxicidad, aquellos patógenos extracelulares o los van a marcar. ¿Para qué? Para que sean opsonizados, etcétera. O la inmunidad celular, que es algo más, por así decirlo, directo, ¿ok? Importante en infecciones virales y no es contra agentes extracelulares, es contra agentes intracelulares. Aquí mismo lo dice. Patógenos extracelulares, humoral. Células infectadas, tumorales, celular. Memoria inmunológica, sí. Inmunidad celular, sí. ¿Por qué? Porque la inmunidad humoral y la inmunidad celular forman parte de qué inmunidad, de la innata o de la adaptativa. 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 Muy bien, exactamente. Ya, ya están hechos, ya conocen todo esto. Y aquí está, igual de Lavas, de la página número 6, una tabla comparativa de las funciones de cada una de las inmunidades. Obviamente estas inmunidades tienen mucho más cosas, pero ahorita al ser una introducción y estos al ser temas de bloques posteriores, pues no es necesario saber todo lo que lleva a cabo este proceso, simplemente saber qué es cada una de estas, qué es lo que lo conforma y cuál es su principal función, que ya la sabemos, ¿no? Entonces, la inmunidad tumoral, extracelulares. ¿Quién las da? Linfocitos B, secretan anticuerpos y eliminan. ¿Qué? Extracelular. Celular, pum, 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 microbios extracelulares, intracelulares, pero aquí sé que causa mucha confusión esto de que digan, oye, pero pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, me dijiste que, ¿cómo se llama? Esto de la inmunidad celular únicamente es contra intracelulares. Ay, espérame. Yo tengo una duda. Célula presentadoras de antígenos, las células dendríticas. Ok. Ah, ay, ¿cómo me regreso? Aquí está. Aquí. Vamos a quedarnos aquí. Como les había mencionado, después de que sucede la inmunidad innata,
viene la inmunidad adaptativa. Ahí es donde entran las que tú mencionas, Karen, las células dendríticas. Las células dendríticas, por así decirlo, sirven como un puente para conectar ambas inmunidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volvemos a lo mismo. Bueno, ya me cansé de tuberculosis. Vamos a decir que me enfermo de Naugleria fowleri, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Me meto a, bueno, es que está muy raro eso porque no se sobrevive esa bacteria, ese parásito. Bueno, digamos que sí sobrevivimos, ¿no? La primera vez que nos contagiemos de esa ameba, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Entra la ameba, aquí, entra nuestra ameba. Esta de aquí es nuestra célula dendrítica. Acuérdense, esta es la primera vez que nos contagiamos de Naulleria fowleri, ¿ok? La ameba esta y la célula dendrítica. ¡Pum! ¿No? Por así decirlo, se besan, ¿no? Este acercamiento que hay, esta comunicación que hay, hace que la célula dendrítica reconozca los antígenos de este parásito, ¿ok? Al momento de que la célula dendrítica reconoce, ¿va? A este antígeno, viaja. ¿A dónde va a viajar? Va a viajar a los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, normalmente, ¿ok? Vamos a tener muchísimos linfocitos, muchísimos linfocitos, y ahí es donde existe esta conexión entre las inmunidades, ¿va? En la célula dendrítica, que forma parte de la inmunidad innata, va a presentarle antígenos a linfocitos vírgenes o naif, que nunca han estado en contacto con este parásito, ¿va? Al momento de que le presenta este antígeno, los linfocitos T, los linfocitos B, dicen, este de aquí es Naulleria fowleri y lo voy a atacar, ¿ok? Es un puente, siempre me ha gustado decir eso, o sea, las células dendríticas o las células presentadoras de antígenos van a servir como un puente entre ambas inmunidades para poder conectar y dar pie a que el sistema inmune, esta respuesta inmunitaria que se va a dar, pum, continúe y podamos brindar una mayor protección, ¿ok? No sé si quedó claro, Karen, o sea, de que cuáles son, qué es la célula dendrítica y por qué forma parte de la inmunidad innata. Sí, muchas gracias. Sí, ok, excelente. Sí, acuérdate, es un puente. Esta va a presentar antígenos a los linfocitos B, a los linfocitos T. Aquí está la imagen, ya vimos lo moral, que ya todos, nadie tiene dudas. La inmunidad celular, sí, ok, ya vieron que aquí está un microbio, este lo fagocitan, es decir, lo engulle, se lo comen, y después llega nuestro linfocito T cooperador, o también conocido como linfocito CD4 helper, ¿va? Este es linfocito, se conecta o tienen una interacción entre esta bacteria que ha sido, que fagocitó, ¿no? Que engulló ¿cómo se llama? Este microbio extracelular. Esta conexión, ¿ok? Aquí lo pueden ver, aquí que están como conectados, aquí, hace que nuestro linfocito T aumente la respuesta de algún otro fagocito, del neutrófilo. ¿Para qué? Para que eh, eh, doctor, respecto a las inmunidades, primero sería la innata y después la adaptativa, o depende el antígeno. ¿Cómo que depende el antígeno? O sea, no entiendo. O sea, primero la innata va a ser la primera que va a responder a todos los agentes. Es la primera que va a montar la respuesta. La inmunidad adaptativa sucede posterior a una segunda reinfección, por así decirlo. No, más bien lo que lo ataca, mm, lo que lo ataca al sistema. Mm, no, más bien lo que lo ataca al sistema. Sí, bueno, ¿cuál sería primero? ¿La innata la que actuaría o la adaptativa? Cuando cuando nos exponemos por primera vez al antígeno o por segunda vez, No, por primera vez. la innata. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Sí, entonces Dams reconocía lo que causa el daño.
No, los DAMs son patrones relacionados a daño. Eh, si me dan chance y si tienen tiempo, me gustaría tocar rápidamente ese tema, pero a pizarrón. No sé qué les parezca esa idea de los DAMs y los PAMs, si tienen tiempo, porque a presentación es un poco difícil y prefiero hacerlo a pizarrón, pero como ustedes me digan, Sí, está bien, Doc. ¿sí? Ahorita, terminando esto, pasamos a los DAMs y a los PAMs rápidamente, ¿ok? Porque siento que lo expliqué con las nalgas y mejor hago un dibujito ahorita del pizarrón. Sí, entonces esta conexión que va a existir entre un linfocito T helper y un macrófago, ¿qué es lo que va a pasar? Pum, pum. Conexión entre estos dos, TCR, mediante aquí un receptor, se secretan citocinas. Estas citocinas activan al macrófago que engulló aquí a nuestro amigo extracelular y también se secretan citocinas que van a promover la función de nuestro neutrófilo. ¿Para qué? Para que el neutrófilo se coma al macrófago que tiene las células, ¿cómo se llama? Lo extracelular que engulló. ¿Va? Y la inmunidad, la otra que es la más sencilla y es la que todos reconocen, linfocito T citotóxico, CD8, contacto directo, lo mata. ¿Ok? Y esto es a lo que yo quería llegar. La inmunidad activa. Vamos a tener dos tipos, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Entonces, la inmunidad activa, como su mismo nombre lo dice, vamos a necesitar la ayuda de la exposición. ¿A qué me refiero? Él escribió algo, Enrique. Bueno, Enrique, Quique. Este, ahorita, bueno, déjame leer esto. Ah, ándale. Sí, más o menos. Sí, yo creo que es un gran ejemplo. Imaginemos que los neutrófilos son la ICE y pues digo, los ácidos úricos somos nosotros, por así decirlo. Pero ahorita es muy buena explicación la que dio Kike, o sea, más o menos es lo que hace. Pero ahorita vamos la explicación, el que tenga tiempo, y ahorita les monto todo esto. Entonces, la inmunidad activa, lo que les mencionaba, vamos a necesitar la ayuda de estar expuestos a un antígeno, ¿ok? Al momento de que nosotros estamos expuestos a este antígeno, es lo que le comentaba a Karen. Las células dendríticas reconocen este antígeno, pum, lo llevan hacia los ganglios linfáticos y en los ganglios linfáticos se los van a presentar a linfocitos vírgenes o también conocidos como naif. Es decir, nunca han estado en contacto con algún antígeno, o sea, no saben nada de la vida. Y lo primero que les van a presentar va a ser este antígeno que fue reconocido por una célula presentadora de antígenos, macrófagos, linfocitos B, células dendríticas, ya saben, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros, ¿ok? Reconocemos ese antígeno, al momento que nuestro linfocito reconoce ese antígeno, empieza a crear memoria, es decir, se vuelve específico contra dicho antígeno. Un ejemplo, y esto también es tema de examen, tema de vida, y es saber que la inmunidad activa se va a dividir en dos. Inmunidad pasiva, inmunidad activa natural e inmunidad artificial. Natural, que ocurre, por así decirlo, por azares del destino, es decir, de manera natural. Y el ejemplo más básico es cuando nosotros tenemos una infección, ¿ok? Me enfermo de, no sé, de alguna otra infección de rinovirus, ¿no? Al momento de que nos infectamos con rinovirus, se crea esta respuesta inmune, viene la innata, vienen las células dendríticas presentan antígenos a los linfocitos y ahora, la segunda vez que nos vayamos a enfermar de rinovirus, pues ya nosotros ya reconocimos, ya sabemos qué es lo que nos hace rinovirus, que si tenemos coriza, que si tenemos escorrimiento, etcétera, ¿no? Eso es lo que quiero darles a entender, que la inmunidad natural es, el ejemplo más claro es una infección y se sucede de forma activa, es decir, nosotros nos exponemos a un antígeno.
A diferencia del artificial, que como su nombre lo dice, es algo, por así decirlo, externo, algo que ya está hecho, como es la vacunación. Te pongo yo la BCG, ¿ok? La BCG es reconocida por nuestro sistema inmune y si en dado caso te enfermas de tuberculosis, pues a lo mejor los síntomas que nosotros vayamos a presentar en ese momento de tuberculosis no vaya a ser tan feo. No sé, por un ejemplo muy burdo. Eh, una persona con tuberculosis empieza a tener hemoptisis 20 veces al día, ¿no? Una persona que le pusieron la vacuna BCG a comparación de esa persona que no tiene BCG, a lo mejor y nada más escupe sangre 10 veces al día, ¿no? O sea, ya se forma una memoria, ya hay una respuesta que está, por así decirlo, hecha para combatir una reinfección, ¿va? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, y la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva, este, la gran diferencia de la, ¿cómo se llama? Activa es que aquí no vamos a estar expuestos a los antígenos, por así decirlo. No es como que vayamos caminando por la calle y de repente estemos en contacto con un antígeno. No, esto eh, lo que va a pasar es que se nos van a hacer pasados de una persona que ya cuenta con inmunidad, que ya es inmune a alguna cosa, eso se nos hereda a nosotros, se nos pasa. Y el ejemplo más claro es la lactancia o a lo mejor el momento del embarazo. ¿Por qué? Porque la madre ya cuenta con una inmunidad. No sé, imaginemos que esta señora lleva 35 años de vida, 30 años de vida, obviamente ha estado expuesta a muchísimas situaciones, muchísimos patógenos, muchísimas enfermedades, y se le va a heredar, ¿ok? Le va a pasar todo eso, todos esos componentes inmunes, ¿ok? Todas esas células se las va a pasar a su hijo, ¿ok? Aquí va a suceder algo muy importante, y es que la inmunidad activa sí genera memoria, y la inmunidad pasiva, no va a generar memoria, va a ser una inmunidad, por así decirlo, corta. No vamos a tener por siempre esos inmunoglobulinas que se nos pasó por parte de nuestra madre. Vamos a tener que generar las propias. ¿Cómo? Por una inmunidad activa. Tenemos que exponernos a algún antígeno, tenemos que exponernos para poder llegar a adquirir esa inmunidad y ser, por así decirlo, suficientes para poder responder de una manera correcta a una próxima infección. ¿Va? Entonces, la inmunidad pasiva, pues necesitamos recibir anticuerpos o algún tipo de célula de algún otro individuo. Y vamos a tener lo mismo, dos tipos, natural y la artificial. La natural, la lactancia materna, ¿va? La lactancia nos va a pasar muchísimos componentes que vienen de nuestra madre. Y la artificial, pues es algo que fue creado por alguien para poder darnos algún tipo de inmunidad, ¿ok? Como son las sueras antitoxinas, antivenenos, anticuerpos monoclonales, etcétera. Es decir, combatir en el momento lo que nos está haciendo daño o a lo que estamos generando una respuesta inmune. Entonces, aquí está la gran tabla, que es una producción de anticuerpos. Sí, hay producción de anticuerpos, pero en la inmunidad activa va a ser generada por nosotros, ¿ok? Hay una exposición nueva a un antígeno. Y en la pasiva no sucede eso. Esos antígenos son heredados a nosotros. Es decir, te lo presto por un ratito, te presto esos anticuerpos para que sobrevivas 6 meses y ya después a ver cómo lo haces tú, te expones a algo para que tú adquieras esa nueva inmunidad. Memoria inmunológica, sí, en la activa sí vamos a generar inmunidad. ¿Por qué? Porque nos exponemos por primera vez y se presentan a linfocitos naif. Y la inmunidad pasiva no, como les mencionaba, te lo prestan un ratito y ahí quedó. Ya después tú ves cómo le haces para poder generar una nueva inmunidad. El tiempo de acción, es decir, la inmunidad activa obviamente va a ser un poco más lenta porque nosotros tenemos que generarla desde cero, a diferencia de la inmunidad pasiva, que ya nos heredaron los anticuerpos para combatir
o alguna otra infección, ¿no? Va a ser más rápida, es un efecto inmediato, como lo que sucede con los antisueros, ¿no? Te muerde una culebra, te muerde la culebra y pues te envenenas, ¿no? Entonces vas al hospital, te meten el antisuero y sobrevives. ¿Por qué? Porque ya se te brindó una inmunidad, algo que ya estaba hecho para poder combatir en el momento es dicha infección. Y la duración, pues, en la activa, pues al general a nosotros, va a ser mucho más larga, va a durar mucho más tiempo. Y la pasiva va a ser muy corta, ¿no? Semanas. Dudas entre esto porque este tema es muy preguntable y quiero que les quede muy, muy claro las diferencias entre la inmunidad activa pasiva, pasiva natural artificial, activa artificial natural. De verdad, si tienen dudas sobre este tema, es muy importante que les quede lo más claro posible. Yo tomaré eso como que sí le entendieron. Sí. Muy bien, gracias. Eh, y aquí están nuestros ejemplos, ¿no? Este niño lamentablemente también le dio, no sé, varicela en la ropa, pero eh, esto de aquí es una inmunidad activa natural, es decir, el niño se contagió porque fue a la escuela y adquirió nuevos antígenos. Estos antígenos le brindaron una inmunidad que para próximas infecciones, si es que le vuelva a dar varicela, tenga esa protección o que no le vaya a dar varicela cuando esté en contacto nuevamente, ¿va? La unidad activa artificial, ¿qué me refiero con esto? Vacunas al niño, eh, las probabilidades de que le dé hepatitis B, o sea, a lo mejor bajan, o si le da hepatitis B, pues no van a ser tan crónicas sus manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, natural, una infección. El ejemplo más claro va a ser la infección. Y la inactiva artificial, el ejemplo que siempre, siempre, siempre les van a poner, va a ser la vacunación. Ahora, la pasiva, algo que nosotros no hacemos, algo que se nos es dado, ¿ok? Natural, pasiva natural. Ejemplo clásico que les van a poner, siempre les van a poner esta pregunta en su departamental o en cualquier otra pregunta, cuando llegan a pediatría. Pasiva natural es lactancia. Lactancia materna es el ejemplo más claro de la inmunidad pasiva natural. Y la pasiva artificial va a ser un suero, no sé, antitetánico para que no te vaya a dar Clostridium tetani, ¿no? No te vayan a dar tus espasmos. Eso es lo que yo quiero que les quede claro. Las diferencias entre cada una de estas y los ejemplos comúnmente usados en el ámbito académico para sus exámenes, ¿no? Pero también para que ustedes logren diferenciar entre todos los tipos de inmunidad. A ver, es muy raro que alguien les vaya a decir, a ver, dime qué inmunidad es esta, pero es importante que la sepan, ¿no? Y les aseguro que van a venir preguntas de esto en su departamental y las van a sacar bien porque ya saben cada una de estas. Doctor, una pregunta. Sí, ¿quién está hablando? Yo, Regina. Ok, dime, Regina. ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, una persona se infecte de algo, ¿no? Y entonces esa sería inmunidad activa natural. Y después, podría ser que se vacune y pase a ser, o sea, de la misma infección y pase a ser inmunidad activa artificial. Ok, ya te entendí. Este, o sea, sí, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque se monta una respuesta. Ahorita contesto, Daniel. Déjame, me agrada que pregunten mucho. Bueno, el caso, sí, ¿no? Primero es artificial. Digo, primero es natural porque te infectas, ¿no? Eso ya sabemos el curso natural de la enfermedad. Te infectas de varicela, te salen 10,001 máculas, vesículas por todos lados. Y si te vuelven a vacunar o te ponen una vacuna, pues realmente tú ya tendrías una inmunidad. O sea, ya generaste los anticuerpos, ya generaste los linfocitos de memoria que van a estar dirigidos contra la varicela, ¿no? No sé si me di a entender. O sea, puedes, pero ya tienes la inmunidad que adquiriste porque te enfermaste.
Sí, 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 era como, por ejemplo, cuando estaba lo del COVID, que te daba COVID y según ya te hacías como inmune, pero aún así, pues te ponías la vacuna, ¿no? Ajá, te la recomendaban porque para poder como someter un poco las manifestaciones clínicas que te vaya a dar si es que te llegaras a enfermar nuevamente de COVID, ¿no? Ah, ok. Y en ese caso, igual se estaría como teniendo el mismo procedimiento de que se le presentan a los linfocitos vírgenes Sí, sí, cuando es presencial. sí, siempre va a ser así. Eh, Pero la- y si ya me enfermé, no se supondría que ya no sería, como que ya tendrían contacto con la enfermedad y ya no serían vírgenes, ¿no? sí, o sea, te refieres a que, por ejemplo, ya te enfermaste de COVID, ¿no? Ya creaste tus linfocitos, eh, dirigidos a COVID, ¿no? Y te vuelves a Ajá. enfermar, que esa segunda infección vaya a crear más linfocitos. Ajá, eso o que a la inmunidad artificial, pues ya no se presentaría a los linfocitos vírgenes porque se supone que ya los, como que ya están dirigidos al COVID. Ah, ok, ya te entendí. Sí, o sea, ya tenemos nuestros antígenos y una segunda, por así decirlo, reinfección. Obviamente, mientras más grande nos hacemos, menor la producción que vamos a tener de linfocitos, ¿no? Pero siempre va a existir esa producción para poder combatir infecciones subsecuentes, ¿no? Por ejemplo, el COVID tiene sus 10.001 variantes, ¿no? Entonces, puede que la primera vez que nos infectemos de COVID sea variante omega y la segunda sea variante gamma, ¿no? Entonces, se van a seguir presentando. Los antígenos siempre se van a seguir presentando a las células naïf, a las vírgenes. Siempre va a suceder eso. ¿Para qué? Para que tengamos la suficiente respuesta inmunitaria para poder combatir las infecciones. Ah, ok, ¿Sí? ok, ok. Sí, 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 sí. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Eh, Daniela, entonces la artificial siempre es vacunación y activa. Ok, a ver, déjenme regreso aquí. Aquí está. O sea, sí, sí, o sea, en cuestión de la activa artificial, la vacunación es el ejemplo más clásico que podemos utilizar. Y si mal no recuerdo, es el único que hay. O sea, es inyectarnos con alguna bacteria, algún virus que está atenuado, que esté muerto, digo, que no está atenuado, que esté muerto, para poder generar ¿cómo se dice? Para poder generar dicha inmunidad. Y en la pasiva artificial, ahí sí vamos a tener distintos ejemplos, ¿ok? Podemos tener sueros antitoxinas, antivenenos, anticuerpos monoclonales o que nos pasen sangre, ¿ok? Eso es como, o sea, son ejemplos de que los puede dar. Pero aquí lo que quiero que quede claro es que lo artificial es algo que, por así decirlo, nosotros creamos para poder brindarle a alguien alguna inmunidad, a diferencia de lo natural que ocurriría de manera espontánea, de un curso, sí, el curso natural de la historia, que nosotros nos infectemos. ¿Va? Sí, excelente, Daniela. Eh, eh, Aquí ya vimos nuestro niño y esto ya lo tocamos un poco, pero estas son las características de la respuesta inmune. Y si ustedes ven esto, si yo les pongo estas características, ¿ustedes en cuál piensan? ¿En unidad innata o adaptativa? Adaptativa. Adaptativa. Exactamente. La inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque la inmunidad adaptiva es específica, es decir, se dirige únicamente contra un antígeno. Es diversa. Muchísimos linfocitos creados por recombinación genética. Memoria. Según exposición que nos reinfectemos de la bacteria que ustedes quieran, se monta una respuesta mucho más fuerte. Autorregulación y tolerancia. No ataca lo propio. Esto de la tolerancia, pues obviamente también sucede en la inmunidad innata y la autorregulación también, ¿no? Pero estas tres de aquí, eso quiero que les quede claro. La inmunidad adaptativa es específica, es diversa y genera memoria, ¿va? Diversa, memoria y específica. Y aquí les puse unos bonitos ejemplos. Por ejemplo,
Perdón por decir eso, suena muy redundante. Especificidad y diversidad. Aquí imaginemos que estas nuestras llaves son células. Y si vemos, todas estas son distintas. Esta de aquí es una célula, creo que rosa. Esta de aquí es color amarillo. Esta de aquí es rosita mexicano, no lo sé. Esta de aquí es verde. Y si hacemos la analogía, todas estas son células distintas. Dichas células distintas van a estar dirigidas únicamente contra su mismo color, ¿no? Amarillo con amarillo, rosa con rosa y azul con azul. Aquí no tenemos estas células azules. Entonces, estas de aquí no son específicas para nuestros candaditos, ¿ok? Es lo que yo quiero que les quede muy claro. La inmunidad adaptativa es diversa, crea muchísimas cosas y es específica. Es decir, que el amarillo va con el amarillo, el rosa va con el rosa, el azul va con el azul, amarillo con amarillo y verde con verde. ¿Ok? La memoria inmunológica. Aquí está el dibujito. Esta de aquí, espero que vean mi cursor, es la primera vez que nos enfermamos. Vamos muy feliz, muy contentos, sin saber que nosotros nos vamos a infectar de la peor bacteria que ustedes conozcan. No sé, meningitis. Vamos muy feliz, no sabemos qué es meningitis. Ok. Segunda vez que te enfermas de meningitis. La respuesta es mucho más rápida. Mira, ya tienes piernas, ya estás más enojado, eres más fuerte porque conoces que meningitis causa un daño bastante feo, ¿no? Y regulación y tolerancia. Esta es nuestra célula, la que ustedes quieran y piensen. Dice, no, no voy a atacar a esta célula del epitelio respiratorio, ¿no? Estos son los grandes ejemplos y las grandes características que tiene el sistema adaptativo. ¿Okay? Es específico, genera memoria y autorregulación y tolerancia. ¿Dudas con estos dibujitos? Según yo se ven bonitos, ¿no? Y sí son como fáciles de entender. ¿No? Exacto. Nada. Muy bien. Ahora sí, tiempo de preguntas. Y aquí sí me gustaría que me ayudaran. ¿Okay? Yo les voy a leer la pregunta. Ustedes vean aquí sus respuestas y me van diciendo, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de la inmunidad adaptativa en comparación con la inmunidad innata? Tenemos 4 respuestas, solo una es la correcta. Si quieren, les doy 10 segundos, 15 segundos y escriban en el chat o si quieren abran el micrófono y me dicen quién quiere decir o cuál es la buena, ¿no? Chun, 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 chun. Dios mío santo, qué gente tan inteligente. Sí, en efecto, la correcta es la D, ¿ok? Tiene la capacidad de generar memoria inmunológica. Vamos a pasar una por una. Reconocimiento de patrones moleculares conservados, como lipopolisacáridos. Eso es lo que ahorita les voy a explicar a pizarrón, pero esto habla de los PAMs, ¿va? No es específico. ¿Por qué? Porque como les menciono, la bacteria en su superficie, como dijo Quique, por así decirlo, solo sabe que nosotros somos mexicanos. O sea, ICE nos ve y dice, mexicanos, daño. Hasta ahí queda, ¿no? A diferencia de que si fuera, no sé, inmunidad a la adaptativa. Nos puede decir, sí, esto es mexicano, pero esto de acá perdonen por el ejemplo. Mejor, ahora vamos a hablar de otra cosa. No sé, vamos al banco, ¿no? Imaginemos que el banco es la inmunidad adaptativa y el banco únicamente va a reconocer a las personas que tienen BBVA, ese banco. Pero hay otro banco que reconoce Santander, hay otro banco que reconoce American Express. Esa es la gran diferencia. Activación inmediata. Eso es característica de la inmunidad innata. La inmunidad innata es la rápida, es la primera en presentarse, posterior a eso va a la adaptativa. Activación dependiente de receptores de especificidad fija. No, volvemos a lo mismo. Eso nos está hablando de los PAMs y los DAMs.
¿ok? Esto es fijo, fijo. O sea, el sistema inmune innato reconoce solo que nos causa daño. Es lo único que reconoce. No sabe qué somos, pero sabe que vamos a causar alguna molestia en nuestro cuerpo. Y la D, generar memoria adaptativa. Muy, muy bien. Segunda es lo mismo. ¿Cuál de los siguientes ejemplos presenta mejor un caso de inmunidad pasiva natural? 15 segundos, lean sus respuestas y ustedes me dicen. Sería la C. ¿Quién habló? Yo, Yo. Ana Laura. Muy bien, la C. ¿Por qué? Porque sería como a través de la lactancia materna, o sea, que la madre le da al hijo como que esa inmunidad. Ok, muy bien. O sea, sí, pero, o sea, me gusta que sepas eso, pero aquí es por placenta, pero está bien, Ah, ok, ok. ¿no? Pero muy bien, o sea, muy, muy bien. Qué bueno que recuerdes ese ejemplo porque es el ejemplo que les van a poner siempre, ¿ok? Transferencia de anticuerpos, IgG placenta, de madre a hijo, IgA, lactancia materna, ¿va? El ejemplo claro, junto con el de lactancia, sobre inmunidad pasiva natural. Vamos, administración de anticuerpos monoclonales para tratar una infección viral. ¿Qué tipo de inmunidad sería? Artificial. Exactamente, pasiva artificial. La B, vacunación con toxoide, tetánico. Activa artificial. Dios mío santo, no sé qué contestando, pero qué bueno, qué buenos son. Y la D, ¿qué sería? Inmunidad, Activa yo les... natural. Exactamente. Muy bien. Y pues conclusiones. Yo creo que les quité mucho tiempo. Se supone que era una hora. Yo no sé qué horas son, pero estoy seguro que nos llevamos más. Entonces, el sistema inmune se divide en dos tipos. Ustedes ya se lo saben de memoria, innato y adaptativo. Ambos son muy importantes en nuestro cuerpo y sin el uno con el otro, pues no van a funcionar. Necesitamos que haya cooperación entre ambas. La inmunidad tumoral, la celular, nos van a proteger, sí, pero depende mucho de qué es lo que nos esté pasando. Puede que sea, ¿por qué? Porque es una infección intracelular, puede que sea una infección extracelular, dependiendo y del reconocimiento es la inmunidad que se va a activar. Quiero que les quede claro esto. Estas dos de aquí son parte de la inmunidad adaptativa. Humoral, no hemos llegado a ese punto, pero el complemento forma parte de lo humoral y eso es sistema innato. La inmunidad activa puede adquirirse de forma natural o artificial. Sí, ya vimos que se puede hacer. Y puede ser activa y pasiva. También ya lo vimos. Activa, que nos estemos exponiendo constantemente a algún antígeno. Pasiva, que esta inmunidad sea dada a nosotros mediante algún suero, mediante algún tipo de toxina, no lo sé. Ustedes ya saben. Y la respuesta inmune es específica, sí. Es diversa, sí. Genera memoria, sí. Es regulada y tolerante a lo propio, por supuesto. ¿Y cuál de estas inmunidades genera especificidad, es diversa y tiene memoria? La adaptativa. ¿Va? ¿Dudas hasta ahí? Creo que no. No, Doc. Nada. No me digan Doc, díganme Carlos, por favor. O sea, no estoy tan grande. O sea, no sé si me veo como ya molado por la cámara, pero no, no estoy tan grande, Carlos. Y gracias por su atención. SmartMed Inmunología. ¿Preguntas? Yo sí, Doc. O sí, dígame. En la parte de, bueno, que puso que eran como preguntas, a mí me quedó duda en la de, sí, creo que ajá, en esa, justamente. Ok. Sobre todo me quedó duda en la opción C. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no en este caso la C es un ejemplo de innata y no de adaptativa? La opción C. Mm, capacidad dependiente, receptores, especificidad fija. Ok. Eh,
Es que sí quiero hacerlo en pizarrón. Pero antes de pasar a pizarrón, a ver, deja de ver si te dibujo aquí y ya después te lo explico en el pizarrón, si es que te queda. Pero mira, esto de aquí es una célula, digo, un patógeno, ¿no? Esto de aquí es un neutrófilo. El neutrófilo en su superficie va a tener receptores. Y esto de aquí, la bacteria, va a tener estructuras que van a ser reconocidas por nuestro neutrófilo. ¿Ok? Y dejé aquí con otro color. Entonces, esto de aquí, esa estructura que va a estar en la bacteria, nunca va a cambiar. Nunca, nunca, nunca. Siempre las bacterias, bueno, en lo que sabemos hasta ahorita de las estructuras, por así decirlo, tienen ciertos componentes que son específicos para bacterias gram negativas, para bacterias gram positivas, etcétera, ¿no? El ejemplo más claro es que este de aquí, por así decirlo, es un lipopolisacárido. El lipopolisacárido es parte esencial de las bacterias gram negativas. Si me equivoco, no me acuerdo muy bien, dime, Quique, no sé si es de ahí, pero lipopolisacáridos, parte de gram negativas, ¿no? Esta siempre va a estar en estas bacterias, siempre, siempre, siempre. Y esta de aquí, este neutrófilo en su superficie, van a tener receptores de la inmunidad innata, ¿ok? Hay una cantidad inmensa de receptores de la inmunidad innata. Y hay receptores de la inmunidad innata que son específicos para lipopolisacáridos, ¿va? Entonces, me estoy adelantando muchísimo, pero imaginemos que esta de aquí es conocido como TLR4. TLR4 es un receptor de la inmunidad innata, solamente de la inmunidad innata. Y este receptor únicamente va a reconocer a lipopolisacáridos, ¿ok? Es fijo. ¿A qué me refiero con esto? Que no va a cambiar el lipopolisacárido y no va a cambiar el TLR4. Estos dos de aquí siempre se van a conocer y siempre va a decirle al neutrófilo que esto causa daño, ¿ok? Por motivos, por así decirlo, de evolución, no sé, pues crecimos con ese mecanismo que tiene el cuerpo de reconocer aquello que nos va a causar daño, sin saber qué es, ¿verdad? A ciencia cierta, ¿ok? Eso es lo que más o menos es lo que explica esta pregunta. La activación dependiente de receptores de especificidad fija. Este de aquí, TLR4, solo va a reconocer lipopolisacáridos. No va a reconocer flagelina, no va a reconocer algún otro tipo de cosa, algún hongo, algún manosa, no lo sé. Solo va a reconocer lipopolisacáridos. No sé si quedó la pregunta. Entonces, en una célula ya más, bueno, más del sistema adaptativo, como por ejemplo podría ser un linfocito B o T, tienen receptores que pueden, o sea, que cambian su especificidad, entonces. Mm, o sea, la gran diferencia entre el linfocito B con o linfocito B, linfocito T con los del linaje mieloide es que estos tienen receptores llamados PCR, TCR, ¿no? Estos reconocen antígenos, ¿ok? Los antígenos son específicos de aquello que nos esté causando daño, de un patógeno, por así decirlo. Entonces, si llega un linfocito B, aquí tiene su BCR, cuando le presenten, no, ¿o te parece que te lo explica Pizarrón? Sí, está bien. Va, a ver, ¿dudas? Porque ahorita que entra Pizarrón no los puedo ver, nada más puedo hablar con ustedes. Todo bien. Va, entonces déme chance, voy a conectarme desde mi teléfono para ponerlo en el trípode y nos vemos en un momentito, ¿va?
Aquí sigo, ¿eh? Dejen, ahora me voy a pasar a, ¿cómo se llama esto? A mi teléfono. Es que no tengo bien arreglado el setup. Mm. A ver. A ver, eh, 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 em, 865, 9215, 7031 y 192, 197. Recording in progress. Hola, ¿ahí me escucho? Sí, 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 Excelente. A ver, déjenme muevo todo esto. Así despacio. Entonces, vamos a dar una clase express. A ver, aquí está. Sí. A ver. ¿Qué tal se ve este color? ¿Se ve bien? sí. sí se ve. sí, Va, sí, doctor. que perdí mi... bueno. Entonces, vamos a dar una mini clase de receptores. Sí se ve, aquí está, receptores. ¿Ok? Entonces, en cuestión de los receptores del sistema inmune, van a ser parte del sistema innato. ¿Ok? Obviamente vamos a tener receptores que son parte del sistema inmune adaptativo, como lo son los BCR y el TCR. Pero cuando nosotros hablamos del sistema inmune innato, vamos a tener una cantidad a ver, aquí. Vamos a tener una cantidad impresionante de receptores. ¿Ok? Ahora, me preguntaban mucho de lo que son los PAMs y de lo que son los DAMs. Estos términos de aquí los van a estar viendo bastante en cuestión de sus temas. Y otro tema muy, muy importante y que a mucha gente le cuesta, a mí me costó bastante, es receptores del sistema inmune innato. Pero estos de aquí, los PAM, van a ser sustancias microbianas, no sustancias de otra cosa, sustancias microbianas. Quiero que les quede muy, muy claro esto. Sustancias, ¿sí se nota ahí? Sí, sustancias microbianas. Estas sustancias microbianas van a generar una respuesta inmune, ¿ok? Esta respuesta inmune generada por sustancias microbianas es, por así decirlo, esto de aquí es una hermosa bacteria.
¿va? Entonces, en la superficie de la bacteria, esta de aquí, vamos a tener parte de su estructura, un lipopolisacárido. Este lipopolisacárido va a ser reconocido. ¿Por quién va a ser reconocido? Va a ser reconocido por un neutrófilo, por poner un ejemplo. El neutrófilo en su superficie va a tener receptores, muchísimos receptores. Y el principal receptor que va a tener para reconocer lipopolisacáridos va a ser el TLR4. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este receptor TLR4 ya está dado, por así decirlo, de fábrica. ¿Ok? Eso ya lo tenemos siempre, viene de línea germinal y no lo podemos cambiar. Entonces, el TLR4 está hecho ¿para qué? Para identificar una estructura en específico. ¿Y qué estructura identifica en específico? Pues lipopolisacáridos. Y así me puedo ir con todas las células y con todos los receptores del sistema inmune innato. ¿Qué es lo que quiero que les quede bastante claro aquí? Que todos los receptores, todos los receptores que tenga un neutrófilo, un macrófago, un lo que ustedes quieran, ya vienen designados a identificar una estructura. Un ejemplo muy burdo, ¿ok? Por así decirlo. BBVA únicamente acepta gente que tenga mucho dinero. Santander acepta gente que tenga más o menos dinero. Y American Express, vamos a decir que acepta gente que no tiene dinero. ¿Va? BBVA no va a reconocer gente que tenga mediano dinero. BBVA no va a reconocer gente que tenga poco dinero. Solo va a reconocer gente que tenga mucho dinero. Santander, lo mismo. Santander no va a reconocer gente que tenga mucho dinero ni que tenga poco dinero. Que sea clase media. Y American Express solo va a reconocer gente que sea pobre. ¿Va? Eso es lo que quiero que quede claro con los receptores del sistema inmune innato. Innato. ¿Ok? Que TLR4 solo va a reconocer lipopolisacáridos. Otro ejemplo, TLR3 o TLR5 solo va a reconocer flagelina. ¿Ok? TLR, el 1000, no sé, solo va a reconocer, por así decirlo, manosa. Esto es lo importante. Ya son fijos, ya están hechos, ¿no? Ya están designados a reconocer estructuras específicas. TLR4, TLR100, manosa. TLR5, flagelina. BBVA, solo gente con dinero. Santander, con con este. No va a haber cambios. O sea, independientemente de si hay una exposición secundaria a la primera que tuvimos, se va a reconocer lo mismo. Y el cuerpo, el sistema inmune, va a saber que esto que está siendo reconocido es parte de un patrón relacionado a un patógeno. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Entonces, los MAP, bueno, esos son sustancias microbianas y, o sea, son los que van a tener los lipopolisacáridos, la flagelina y demás. Ajá. Estas de aquí van a ser sustancias, ¿ok? Sustancias microbianas. ¿Qué van a hacer? Que van a estimular el sistema inmune. Ay, ahí está. Sí, estimulan el sistema inmune. Ah, ok. Y esa misma estimulación va a hacer que se active el sistema inmune innato mediante los receptores. ¿Todo bien ahí? Yo tengo una duda. Dime. Entonces,
por ejemplo, el neutrófilo tendría todos estos receptores, o sea, TLR4 y así, o Ajá. cada tiene uno en específico. No, tienen receptores en superficie variados. O sea, por así decirlo, TLR, tenemos TLR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos NLRP, tenemos no, tenemos muchísimos y estos van a estar en la superficie de nuestras células del sistema inmuninato. Pueden estar en su superficie, pueden estar de manera en el citoplasma, pueden estar en muchísimas localizaciones, pero siempre, siempre van a estar en linaje, por así decirlo, mieloide. Gracias. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Quién me había preguntado de las células dendríticas? ¿No? Es que no me acuerdo de la pregunta de las células dendríticas, ni... Pero a ver, les explico rápido qué hacen las células dendríticas. Este... ah, ah, a ver, mira, o sea, está hasta empolvado. Y, bueno, como parte de las células del sistema inmune, tenemos las APC, ¿no? Estas son en inglés, son siglas en inglés que significa Antigen Presenting Cells, ¿ok? Célula presentadora de antígenos. Dentro de estas células presentadoras de antígenos, vamos a tener a los macrófagos, podemos tener a los linfocitos B y a las células dendríticas. ¿Okay? Estas son, como por así decirlo, el ejemplo, pues el que más se llega a utilizar en la práctica médica y pues sí, porque son las que llegan a presentan antígenos. Entonces vamos a tomar esto. Digamos que aquí está su profe de micro, o sea, Quique. Está Quique y se va a comer unos tacos y se infecta de, no sé, de una E. coli toxigenia, enterohemorrágica. ¿Ok? Es la primera vez que Quique se enfermó de E. coli enterohemorrágica. Llega aquí E. coli y obviamente aquí está nuestra célula dendrítica. La célula dendrítica tiene esta forma, o sea, más o menos, ¿no? La célula dendrítica lo que va a hacer es que va a reconocer antígenos de E. coli, ¿ok? Estos antígenos van a suscitar una respuesta inmune. En lo que el sistema inmune innato trata de detener a E. coli, las células dendríticas hacen lo suyo, que es, por así decirlo, activar a la adaptativa. ¿Y cómo hacen esto? Pues bien, viajan, a ver si me sale bien, a los ganglios linfáticos. Tienen forma como de frijolito. Entonces, en los ganglios linfáticos hay muchos cúmulos de linfocitos. Y muchos de estos, ¿sí se ve ahí el ganglio? Ok. Entonces, muchos de estos cúmulos de linfocitos, pues son linfocitos nuevos, o sea, nunca han estado en contacto con, con algún antígeno. Entonces, la célula dendrítica reconoce antígeno de E. coli, viaja al ganglio linfático para poder activar inmunidad adaptativa. ¿Va? Llega y le presenta, aquí, presenta el antígeno a un linfocito virgen, ¿ok? Nunca ha estado en contacto, nunca ha estado en contacto con ese antígeno. Y ya que viaja, pum, 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 tenemos, así vamos a dibujarlo así, un linfocito fuerte
¿ok? Y este linfocito está creado específicamente gracias a las células dendríticas para atacar a la E. coli enterohemorrágica. Esa es la función en sí, entre los muchísimos tipos de células dendríticas que hay, es reconocer antígenos, ¿ok? A ver dónde dejé mi... No, este no es. Este tampoco es. Este tampoco es. Acá está. Entonces, esa es la función principal de la célula dendrítica. Reconoce antígenos. Al momento de reconocerlo, por así decirlo, se ancla, viajan y llegan aquí, al ganglio linfático. Cuando llega al ganglio linfático, hay muchos cúmulos, hay muchos centros germinales donde van a haber muchísimas células que no han estado en contacto con nada. Y es aquí donde entra nuestra amiga la célula dendrítica. Le dice, oye, no has estado en contacto con nada, pues vamos a ponerte a trabajar. Te voy a presentar un antígeno para que generes una respuesta inmunitaria. Genera la respuesta inmunitaria, crea linfocitos específicos. ¿Para quién? Para células, para células dirigidas específicamente para E. coli enterohemorrágica. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Puede repetir eso último? Eh, ¿De aquí? Ajá, después de que lo presenta al linfocito virgen. Va. Entonces, déjame sacar mi rojo. Tan mal. Perdón por la mala palabra. Sí. Entonces, llega nuestra célula dendrítica, aquí al ganglio linfático. Pa, 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 pa. Aquí en los centros germinales hay muchísimos linfocitos que nunca han estado en contacto con algún antígeno. Entonces están esperando a que les presenten uno. Célula dendrítica presenta, ocurre ahí algunas cosas de recombinación y lo que ustedes quieran. Eso es tema de segundo bloque. Sucede la recombinación y se crea un linfocito. Este linfocito de aquí se crea que únicamente va a ser específico para E. coli enterhemorrágica. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica le presentó el antígeno. ¿Okay? Otro ejemplo. Suponiendo que no se enfermó de E. coli enterhemorrágica, sino le dio salmonela, ¿no? Si fuese ese el caso, le dio salmonela, este linfocito que se creó específicamente para E. coli no va a funcionar contra este. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar otra vez la ayuda de la célula dendrítica. ¿Para qué? Para reconocer antígenos, viajar ganglio linfático y ganglio linfático va a generar un linfocito específico para salmonella. ¿Ya quedó claro? Sí, ya, gracias. Excelente. Doctor, disculpe, tengo una duda. ¿Y en el caso de que otro tipo de células APC viene siendo lo mismo o hay algunas diferencias? O sea, que las O sea, distingan. por ejemplo, mira, las células, o sea, más que nada, el decir que son células presentadoras de antígeno es como una función específica o una función que van a tener estas células. Porque como tú bien sabes, los macrófagos sirven para fagocitar, sirven para angiogénesis, una de esas para reconocer antígenos, los linfocitos B sirven para crear anticuerpos, sirven para reconocer antígenos. Entonces, sí, van a ser acciones similares, pero no lo van a hacer de la misma manera que lo haría una célula dendrítica, porque la célula dendrítica es la célula presentadora de antígeno por excelencia. Esta presentación de antígenos tienen distintos, por así decirlo, distintas funciones en general, porque esos son temas como más adelante. En los linfocitos B tienen una función distinta y sirven más que nada para potenciar funciones, ¿ok? Potenciar funciones de algunas células efectoras. Los macrófagos lo mismo para secretar algún tipo de citocinas, pero la célula dendrítica es, por así decirlo, el capitán de las células presentadoras de antígeno. Esta de aquí, siempre
va a presentar antígenos para generar algo en específico, y estas de acá son una característica de ellas, más no es su función primordial. ¿Va? ¿Quedó claro? Ok, sí, muchísimas gracias. Va. ¿Dudas? Doc, Dime. bueno, ya que vimos anteriormente justamente, bueno, antes de esto, lo de parte de receptores de los PAMs, o fue de los DAMs. Sí, de los DAMs. Ahí les va los DAMs. Ah, ok, justamente era de eso, gracias. Sí tienen tiempo porque, pues sí, es tardado. Bueno, yo tomaré eso como un sí. Este... Va, 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 va. Entonces, ¿alguien de ustedes que me diga qué es un pump o más o menos la función en general? Es una sustancia microbiana que pues nos va a ayudar a estimular al sistema inmune y así como activar el patrón que se relaciona con los antígenos. Ok, muy bien. ¿Quién habló? Porque no puedo ver. Regina. Excelente, Regina, muy, muy bien. No, no pudiste haber dado una explicación mejor. Entonces, más o menos es lo que sucede aquí con los DAMs. Los PAMs son patógenos, ¿no? P de patógeno. Y los DAMs son de daño, ¿no? Esto es igual a daño. La gran diferencia de los DAMs con los PAMs es que estas de aquí, ay, es que ya revolví todas las, ¿cómo se llama? Todas las tapas, entonces ya estoy bien perdido. Entonces, la gran diferencia de los DAMs con los PAMs es que esta de aquí, volvemos a lo mismo, esta de aquí es Kike, ¿no? Los PAMs, vamos a ponerla aquí, por así decirlo, es algo extracelular, viene de afuera. Y los DAMs son sustancias endógenas, es decir, que vienen de nosotros. Ahora, los DAMs, vamos a poner aquí, este pobre hombre tiene gota, ¿no? Entonces, se libera aquí, por así decirlo, cristales. ¿Sí lo ven ahí? Sí, Ok. Entonces, aquí, cristales. La gota lo que va a hacer es dañar a nuestras células y estas células que están dañadas van a liberar patrones moleculares asociadas a daño, es decir, cristales. Y eso es los DAMs. Esa es la gran diferencia con los PAMs. Los PAMs, patógenos, los DAMs, daño, daño. Es decir, cualquier cosa endógena que cause o lesione a las células del organismo van a ser reconocidas por nuestro sistema inmune con los mismos receptores que lo hacen para los PAMs. ¿Va? ¿Quedó un poco más claro? Sí. Y por ejemplo, ahí las mutaciones podrían ser una causa en la que las células liberen alguna sustancia y también se reconozcan como DAMs. Por ejemplo, no sé. Mutación, ¿en qué sentido? O sea, mutación celular, o sea, algún Sí, hay síndrome. mutación en el DNA o en la secuencia que pueda causar algún tipo de estrés celular y que libere alguna sustancia que pues genere estrés en el sistema inmune. Así es, sí. O sea, los DAMs, como tú lo mencionas, alguna enfermedad que sea autoinmune, pues va a generar algún daño en el mismo, o sea, nos vamos a generar un daño propio, ¿ok?